Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir juntos la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a darle continuidad a lo que tiempo atrás habíamos considerado, que es 1 Juan capítulo 1. Habíamos visto desde el verso 1 al 4 y hoy vamos a continuar hasta finalizar el capítulo 1. Es decir, vamos a leer 1 Juan capítulo 1, versos 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si no tiene con usted una Biblia en este momento, le sugiero poner pausa a este audio e ir a buscarla para poder considerar así la palabra de Dios y ver cada uno de los versículos que hemos leído para poder releer y que usted pueda releer junto conmigo la palabra de Dios y considerarla. Bien, habíamos visto los versos anteriores del 1 al 4 que el escritor, el apóstol Juan, escribe esta carta, esta epístola a creyentes y él se presenta junto con los apóstoles y hace mención de los apóstoles como los testigos de Jesucristo, porque lo vieron, lo oyeron, lo tocaron y estuvieron con él escuchando sus enseñanzas, participando de sus manifestaciones de poder como Dios al hacer los milagros que hizo, y ellos dieron testimonio de Jesucristo, empezaron a hablar y a contar acerca de Jesucristo y de la vida eterna que Él traía de parte de Dios. Y así Él quería compartir esto para que los demás creyentes que no tuvieron la oportunidad de estar con Jesucristo, como lo tuvieron ellos, poder tener presente estas enseñanzas y poder compartir de esta manera la comunión y la comunicación y las vivencias que los apóstoles tuvieron y nosotros como creyentes también podemos ahora compartir y tener esta comunión con el Padre y con el Hijo conforme a lo que ellos escribieron guiados por el Espíritu Santo. Muy bien, esto fue lo que hemos considerado la otra vez y ahora nos disponemos a ver estos 5 o 6 versículos que siguen para completar el capítulo 1. Acá el apóstol Juan lo que hace es volver a mencionar y unirse con los otros apóstoles diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él. Cuando relata acá Juan, se pone junto con los otros apóstoles, aunque no estaban en ese momento con él, porque Juan ya era un anciano en edad, en este momento que escribe esta carta, y los otros apóstoles ya habían muerto, pero él se une a los otros apóstoles para decir, nosotros hemos oído de Jesucristo algo, hemos oído un mensaje. Y cuando llegamos a este punto, no podemos menos que frenarnos y considerar lo que Juan está diciendo aquí. Es un mensaje de Jesucristo y él va a
relatar cuál es este mensaje y debemos prestarle atención, suma atención, porque es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Juan dice que ellos oyeron de Jesucristo un mensaje, el mensaje. ¿Qué mensaje habían oído y que ahora Él está anunciando? Así como el Señor Jesucristo transmitió este mensaje a los apóstoles, mensaje que Él traía de Dios, ellos ahora como apóstoles estaban transmitiendo ese mismo mensaje a las distintas personas que le oían y a las que ellos les estaba hablando en forma personal o a través de estas cartas, llegando hasta nosotros. ¿Cuál es el mensaje que debemos oír que Jesucristo trajo? Dios es luz. Este es el mensaje que Juan presenta en esta carta como el mensaje que ellos habían oído de Jesucristo. Dios es luz. Ahora, ¿qué significa que Dios es luz? O que Dios sea luz. O como más adelante leímos, que no solamente Dios es luz, sino que Dios está en luz. Dios es luz. Esto manifiesta la característica o una de las características que Dios tiene y que lo hace único como ser. Él es Dios superior a todo ser creado porque Él es el creador. Y Él como Dios manifiesta una santidad, una gloria, una pureza, una justicia, una equidad inigualable. Y Él es Dios en este aspecto, es luz. En Él no hay ningunas tinieblas, leíamos también. Para poder ejemplificar, Juan hace esta mención. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, que Dios es puro, santo, justo, que manifiesta equidad y que es único en su gloria, en la manifestación de esta luz que Dios es. ¿Por qué? Porque en Él no hay tinieblas. Y acá hace la comparación en forma de contraste, la luz con las tinieblas. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. No hay ningunas, porque hay muchas manifestaciones de estas tinieblas que son en el pecado, en odio, en aquello que tiene que ver con lo malo, y en Dios esto no existe. En Dios esto no está. Y no solamente es Dios es luz, sino también leíamos en el verso 7 que Él está en luz. Él vive continuamente en esta santidad y en esta justicia y equidad y pureza que lo caracteriza. Ahora, los versos que siguen desde el verso 6 al 10 va a ser una relación entre el Dios luz con aquellos que creemos en Él y en Jesucristo como el Señor y Salvador. Hay una relación, o debiera haber una relación íntima y constante entre Dios y nosotros los creyentes, entre Dios y tu vida como la mía. Una relación de comunión, de comunicación, de vivencia íntima con Dios. Cuando nosotros leemos los versículos 6, 7, 8, 9 y 10, y lo digo así en vez de decir de 6 a 10, porque cada uno de estos versículos tiene un condicionante. Si nosotros observamos, cada uno de estos versículos comienza con un sí. Por ejemplo, el verso 6 dice, si decimos. Verso 7, si andamos. Verso 8, si decimos. Verso 9, si confesamos. Verso 10, si decimos. Entonces, cada uno de estos 5 versículos, del 6 al 10, tiene un condicionante, es decir, si hacemos
determinada cosa, obtendremos o no obtendremos algo como resultado. Vamos a ver qué es lo que Juan nos dice y por qué lo presenta así de esta manera, haciendo esta relación entre el Dios luz con nosotros para poder tener comunión. Y él va a hablar y va a decir que hay personas que hablan y dicen y pueden llegar a decir, como en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es el primer condicionamiento, porque hay personas, o en aquel entonces había personas, seguramente la hay hoy, entre nosotros, en este tiempo, en que quizás estamos hablando y diciendo que nosotros estamos bien con Dios y estamos perfecto con Él y que gracias a Dios bárbaro y tenemos a Dios en nuestros labios y pronunciamos cada vez que estamos con otras personas o incluso estando solos, mencionamos el nombre de Dios y hablamos y decimos Dios, Diosito, Dios esto, Dios el otro. Pero acá Juan dice que si decimos que tenemos comunión, relación con Dios, pero nuestra vida está reflejando que andamos en tinieblas, hay acá una contradicción. Hay acá estamos mintiendo, dice Juan. No hay relación en lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo, con lo que estamos comunicando y cómo estamos andando, porque andamos en tinieblas. Entonces, de esa manera mentimos y no practicamos la verdad. Cuando nosotros hablamos acá de tinieblas, las escrituras señalan en muchos versículos que se encuentran en el mismo libro que Juan escribió, el Evangelio, y también en otros escritos de los otros apóstoles, como de Pablo y de Pedro, y del mismo Juan en su carta y en su Evangelio, donde hace mención de estas tinieblas. Las tinieblas pertenecen a la condición en que el ser humano se encuentra en relación a Dios. Nos encontramos, el ser humano como humanidad se encuentra en tinieblas. Quiere decir que está en pecado, quiere decir que está alejado de Dios, que está muerto, que está separado de Dios. Esta es la condición de la humanidad toda, donde nosotros nos encontrábamos también en esta situación. Pero nos dice las Escrituras que a pesar de que nosotros estábamos en tinieblas, nosotros hemos sido rescatados y librados de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13. Que ya no estamos en tinieblas, 1 Tesalonicenses 5:4. Pedro, en su primera carta, el capítulo 2, verso 9, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Encontramos también que la humanidad, dice Juan 3:19, que la humanidad amó más las tinieblas que la luz. Esta es nuestra condición, o era nuestra condición, antes de conocer a Jesucristo. En Efesios 5:8 dice que en otro tiempo éramos tinieblas. No solamente estábamos en estas tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas. Éramos pecadores, éramos pecado. Pero por la intervención y por la voluntad de Jesucristo y el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios capítulo 1, hemos obtenido esta salvación, hemos sido rescatados y librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos obtenido así la salvación, el perdón de los pecados, y esto era algo del pasado. Por eso
encontramos que en Efesios 5:11, por ejemplo, que no debemos andar en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya nuestra condición no es de estar en esas tinieblas, sino que debemos estar en la luz. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 12 dice: desechemos las obras de las tinieblas. No es nuestra condición esta hoy. No debe ser esta nuestra condición, como acá el apóstol Juan lo escribió. Eso tiene que ser del pasado. Nuestra comunión con el Padre tiene que ser una comunión en esa luz, en la luz que Él es y en la luz en la que Él está y anda. Y nosotros debemos andar también en esa luz. No es posible que estemos diciendo que estamos todo bien con Dios, que nos va perfecto, bárbaros, gracias a Dios, pero nuestra conducta y nuestro andar está demostrando que hay pecado en nosotros, el cual no es solucionado delante de Dios y con Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que Juan tiene que decirnos, esta situación en el versículo 6 nos está mostrando que si hablamos una cosa y hacemos otra, y esa otra cosa tiene que ver con las tinieblas, con el pecado, estamos mintiendo, no practicamos la verdad. Hay otra condición que se engancha con este verso 6. Es el verso 7. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, si estamos andando en luz, es decir, no estamos andando en tinieblas, sino que andamos en luz, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, buscando el hacer el bien que Dios nos enseña y nos marca, si estamos dependiendo de Dios, si estamos buscando su voluntad, si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, los creyentes, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta condición de andar en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, nos lleva indefectiblemente a que si pecamos, en algún momento hemos pecado, luego de ser creyentes, luego de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y pecamos, tenemos esta inclinación y esta voluntad rápida y sincera, porque el Espíritu nos lleva a eso, a poder recurrir a la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él nos limpia de todo pecado. Y esa es la forma de andar en luz, la forma de permanecer en luz y no andar en tinieblas, como decía el verso 6. Entonces el verso 7 nos muestra y nos enseña que debemos andar en luz y que debemos practicar el recurrir a la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para continuar en esa luz en la que Dios está, en la que Dios constantemente está, porque Él es luz y nos invita a que nosotros también andemos. Entonces este segundo condicionamiento es que si realmente andamos en luz, tenemos esta inclinación a recurrir a la sangre de Jesucristo. Esa es una de las manifestaciones de andar en comunión con Dios. Es precioso esto, es hermoso, porque tenemos de parte de Dios la solución a aquello que nos rodea, nos asedia, que es el pecado. Y si en algún momento, por descuido, o por hacerlo a propósito, hemos caído en algún pecado o estamos en pecado, tenemos de parte de Dios la solución a esto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque nos ensucia, porque el pecado nos ensucia. Y es la sangre de Jesucristo la única capaz de limpiarnos
de todo pecado. Bien, verso 8 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Acá hay otro condicionante, el condicionante de decir yo estoy bien, no tengo pecado, no ando en nada malo, en nada raro, hago bien a los demás, trato de agradar a Dios. Si somos tan buenos, tan perfectos, ¿qué hacemos todavía en la tierra? Porque aquellos que están perfectos son los que están ahora en el cielo con Dios. Porque ahí está la perfección. Porque realmente en Dios y en su ámbito está la perfección. Entonces no podemos caer en este engaño. Como acá dice, nos engañamos a nosotros mismos. Es un engaño. Uno constantemente tiene que tender a la santidad, a andar como el Señor anduvo y buscar esta santidad que el Señor Jesucristo practicó porque Él es santo y como Dios es santo. Andar en esta luz, en la santidad. No creernos que somos o que ya hemos logrado lo máximo. Estamos en algo que muchas veces se dice, estamos en proceso, es decir, estamos en camino a la perfección. Es por eso que necesitamos continuamente de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados cada vez que pecamos. Y a medida que pasa el tiempo, o por lo menos en mí se nota esto, y logro ver esto de parte de Dios, que pasa el tiempo y cada vez descubro en mí aspectos y aristas de mi vida en la que el pecado se manifiesta, en la que el pecado se da a conocer. Y muchas veces me frena y me hace caer y pecar. Y es cuando tengo que recurrir a Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y no me debo dejar engañar. El engaño es creerme que no necesito nada, creerme que ya está, el Señor me salvó, soy su hijo y no necesito congregarme, no necesito escuchar los mensajes, no necesito leer las escrituras, no necesito orar y me voy abandonando en las prácticas de este mundo, a los deseos míos propios, carnales, y no a lo que Dios tiene preparado para mí, porque Él me salvó y tiene toda una vida preparada para desarrollarme en Él. Verso 9, otro condicionante. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la consecuencia? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es otro condicionante. Si cada uno de nosotros confiesa su pecado, Dios, que es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Esto no tiene que ver con el momento de la salvación, el día que hemos creído en Jesucristo como el Señor, el dueño, la autoridad máxima de nuestra vida y como el Salvador de nuestra vida, por haber creído en Él, que Él murió y resucitó por mí y lo recibí por la fe en mi corazón. Este versículo 9 está haciendo referencia a la práctica de confesión, de ponerme de acuerdo en llamar pecado a lo que Dios llama pecado, y me pongo de acuerdo con Dios porque Dios me muestra que
determinado pensamiento, acto o palabra o deseo que hubo en mí no se correspondía con un hijo de Dios, no se correspondía con alguien que anda en la luz, no se corresponde a un hijo de luz, a un hijo de Dios, que Dios es luz, y a un hijo de luz. Y frente a esto nos ponemos de acuerdo con Dios si confesamos, si me pongo de acuerdo con Dios en llamar a lo que hice, dije, pensé, sentí, deseé, como Él lo llama, pecado, y yo me pongo de acuerdo en eso, y lo llamo también pecado y confieso eso, Dios es fiel y justo. Fiel porque cumple con su palabra, porque es verdadero, porque Él lo que dice lo cumple y Él perdona, porque así Él lo dijo. Y es justo, porque ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados, que es Jesucristo. Entonces si confesamos esos pecados que hacemos a diario, Dios, que es fiel y justo, nos perdona esos pecados y nos limpia de toda maldad. Hay pecados que perdonar y hay maldades que limpiar. Y Dios, que es fiel y justo, lo hace por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Bien, y finaliza el verso 10 con otro condicionante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Tremendo lo que acá dice. Tremendo. Nos podemos nosotros engañar a nosotros mismos al decir que no tenemos pecado. Podemos andar en tinieblas cuando hacemos los pecados y no estamos en comunión con Dios, pero acá Juan sube como un escalón más en gravedad, porque si el condicionante es si decimos que no hemos pecado, es decir, si decimos y reconocemos o nos autorreconocemos como que no hay en nosotros pecado, que no somos pecadores, que somos muy santos y perfectos, lo estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Él dice en su palabra que todos somos pecadores y que estamos aquí en la tierra recibiendo de parte de Él la completitud de la obra que Él tiene preparada para nosotros. Por eso leemos en Filipenses capítulo 1, verso 6, dice el apóstol el apóstol Pablo, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está perfeccionando su obra. No podemos decir que ya no necesitamos nada de parte de Dios y hacer nuestra vida en independencia de Dios, soltada la mano de Dios, siguiendo nuestros propios pensamientos e intereses, nuestra propia voluntad. No podemos vivir así, no debemos vivir de esta manera, diciendo no tengo pecado, soy perfecto
Y entonces, porque de esta manera estamos haciendo a Dios mentiroso. Y dice, y su palabra no está en nosotros, no vive en nosotros, no mora en nosotros. Y entonces, como no está morando la palabra de Dios en nosotros, como no está su palabra en nosotros, es decir, porque no la retenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque no la leemos, porque no la estudiamos, porque no la practicamos, porque no la valoramos, podemos caer en esto de hacer a Dios mentiroso, creyéndonos perfectos sin necesitar nada. Juan escribe estos párrafos de parte de Dios para hacernos entender que debemos estar en esta luz que es Dios, que debemos andar en esta luz, que debemos estar en comunión, en comunicación, en vivencia constante con Dios, que tenemos el recurso de la sangre de Jesucristo para limpiarnos de todo pecado, para hacernos salvos y también para poder limpiarnos y también para ser perdonados nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y poder tomarnos de su palabra y que su palabra more en nuestra vida, permanezca en nosotros y nosotros la valoremos para poder estar en perfecta comunión con Dios. Esto es algo que se va logrando día a día, es una obra de Dios en nosotros y Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Entonces, quiera Dios que podamos andar de esta manera y poder vivenciar en nosotros cada día a Dios como Dios luz y andar de esta manera como el Señor Jesucristo anduvo. Como dice el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz. Andar en luz como Dios está en luz. Como Dios es luz, andar también nosotros. Y si hubiese alguien que está escuchando este mensaje, esto que hemos considerado, y aún no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, le quiero compartir lo que el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 46. Jesucristo dijo lo siguiente: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay aquí una invitación de Jesucristo. Jesucristo se habla de Él mismo y dice yo la luz. Él es Dios, por lo tanto es Dios luz. Y Él dice yo la luz he venido al mundo. Él dejó el cielo y vino a este mundo con un propósito, con el propósito de que cualquier persona, hoy vos, hoy usted, como en otro tiempo lo hice yo, pude creer en Jesucristo como aquel que había entregado su vida en la cruz, cargando y recibiendo en Él todos mis pecados y mis maldades. Jesucristo tomó todo pecado de todas las personas y Él se hizo cargo estando en la cruz. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y hoy te quiero decir esto:
que hemos leído, que si crees en Él, no permanezcas en tinieblas. La condición tuya, de tu alma, de tu espíritu en relación a Dios, es de estar en tinieblas. Y esta condición en tinieblas, en pecado, hace que estés separado de Dios para siempre, ahora y por toda la eternidad. Es por eso que Jesucristo vino del cielo a resolver lo que ni vos, ni yo, ni ninguna otra persona podía, ni puede, ni podrá resolver, que es el tema del pecado. Jesucristo, el ser santo, sin pecado, el ser luz, Dios luz, vino a dar su vida y cargó con todas las tinieblas de tu vida, de la mía y de toda la humanidad allí en la cruz. Cargó con nuestros pecados para que el sacrificio que Él hizo al entregar su vida y derramar su sangre te perdone a vos de todos tus pecados y te limpie de toda maldad. Es por eso que es necesario que vos creas que Jesucristo dio su vida en la cruz por vos, para que no permanezcas en tinieblas, sino que seas trasladado de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas a su reino, al reino del amado Hijo de Dios. ¿Quieres tomar esta decisión? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Él vino por vos y Él dio su vida por vos. Y espera que, con fe en tu vida, en tu corazón, entendiendo lo que Él hizo por vos y guiado así por el Espíritu de Dios, puedas acercarte a Dios creyendo, confiando que lo que Jesucristo hizo al morir y dar su vida lo hizo por vos para salvarte y ser el Señor y Salvador de tu vida. Ojalá puedas tomar esta decisión, Dios te guía a esta decisión y puedas ser uno más de aquellos que salieron de las tinieblas porque Dios te rescató de las tinieblas a esta luz admirable. Dios nos ayude a poder andar en sus caminos, andar en su voluntad, haciendo lo que Él quiere que hagamos y viviendo como Él es y como Jesucristo vivió. Que podamos andar en luz como Él anda en luz. Que Dios le bendiga.